¿Qué pasa, puntocomiqueros? ¿Cómo estáis? Os quiero contar una cosa que me pasó el otro día, pero antes os tengo que poner un poquito de contexto. En los años 70, 80 y algo en los 90 era muy habitual las revistas de cómics. No revistas de cómics como la Dolmen, la Tomos y Grapas, que ahora que tienen pues reseñas, entrevistas a los autores. No son revistas así de cómics, sino revistas que tenían cómics. Algunas historias duraban a lo mejor 4 o 5 páginas, otras historias eran de 50 páginas, entonces las iban cortando por entregas y el primer número te lo ponían 10 páginas, la siguiente otras 10 y así poco a poco y te iban publicando toda la historia. Algunas eran de humor, otras de ciencia ficción, otras de fantasía, algunas en blanco y negro y otras en color. Era muy habitual, como digo, en los años 70, 80 sobre todo y en los 90, porque era un formato que sacaron los franceses y los belgas y llegó a España. Y aquí llegaron un montón de revistas de aquellas y hubo muchísimos ejemplos. Tuvimos la 1984, tuvimos la Totem, tuvimos Vértigo, que era una edición de la revista Pilot. Teníamos una revista que se llamaba Metal Hurlant, que era la versión española de la Metal Hurlant francesa. Teníamos, pues como digo, Zona 84, 1984, un montón de revistas que llegaron aquí. Alguna pues puede sonar como por ejemplo El Víbora, que fue una revista que publicaba sobre todo material underground y sobre todo material español, y fue la que más tiempo sobrevivió. Yo creo que la cerraron en 2003, 2004 aproximadamente, o sea, no hace tanto que cerró. Y a mí de aquellas revistas la que más me gustaba y la que más ojeaba era una revista que se llamaba Cimoc, como cómic, pero al revés, que la publicaba Norma Editorial, una editorial que sigue existiendo y que a día de hoy sigue publicando. Fue una revista que empezó a salir, me parece, en el año 80-81 y terminó en 1995, así que bueno, tuvo un cierto recorrido. Y ahí la verdad es que se publicaron unas historias estupendas, todas las historias de las que Norma tenía los derechos, ¿no? Ahí aparecieron historias de Germán, de Tardí, de Moebius, de Book, y además también Alfonso Font, autores españoles como Alfonso Font, como Rubén Pellejero, un montón de buenas historias, buenos cómics, algunos, como os digo, historias cortas, otras de continuará, algunas hechas ex profeso para la revista, también Daniel Torres hacía mucho material para la revista, otras traídas de otros países, y luego es verdad que en la última etapa, cuando ya la revista estaba decayendo, porque las revistas, el mercado de revistas empezó a caer y ya no tenía el éxito que tenía en los años 80, pues también traían cosas de Estados Unidos, como por ejemplo Hellboy de Mike Mignola, o Sin City de Frank Miller. De hecho, la primera vez que se publicó en España Sin City fue a través de Cimoc, de esta revista. Y os cuento esto porque hace poco estaba comiendo con unos amigos y dije que a mí pues me gustaba mucho aquello de las revistas y que me encantaría pues algún día ojalá tener por ejemplo la colección de Cimoc. Y estaba comentándolo tranquilamente hasta que un amigo, ya os digo que no ni siquiera son amigos frikis, un amigo se quedó con la copla y dijo, ¿cómo es? ¿Cómo era la revista? Y dije, no, espérate, no quiero decirte cómo es porque si no, cualquier día eres capaz, a lo mejor incluso de regalármela. Digo, no quiero que sepas cómo se llama, no te voy a decir el nombre. Me estuvo insistiendo durante meses, preguntándome, y yo decía, no te quiero decir el nombre, no te quiero decir el nombre. Incluso a mi mujer le pedía que me dijera cómo se llamaba la revista. Esto es mi amigo Sergio. Mi amigo Sergio puede ser muy insistente, y tan insistente fue que hace poco fue mi cumpleaños, cumplí 40 años, y me llamó para felicitarme. Y al final terminé diciéndoselo. Mira, la revista se llama Cimoc, y es verdad, había visto lo que costaba la revista, toda la vez y dije, mira, es carísima, no tiene ningún sentido, y es más, necesito otra cosa, y si me quieres hacer un regalo, me puedes regalar esto. Y le dije lo que era y lo que buscaba. Una cosa, por supuesto, pues un regalo normal y corriente. Y dije, si me quieres hacer un regalo, Sergio, regálame esto. Así que así fue, hablamos de aquello, la conversación se olvidó y yo le pedí, y además le mandé un mensaje y le dije, Sergio, por favor, no me hagas este regalo, no lo quiero, hazme otro regalo que voy a necesitar más. Porque sabía que si no, este hombre era capaz. Y yo creí haberle convencido y así fue. Unos días después quedamos para tomarnos unas cervezas, quedamos Sergio y yo, y además también vino Antonio. Primero vino Sergio, vino afortunadamente con las manos vacías y dije, aquí no ha pasado nada, menos mal. Pero al ratito vino Antonio. Y Antonio vino con un regalo. Abro el regalo y era esto de aquí. Este tomo. ¿Y este tomo que lleva? Pues como veis, lo que lleva es Cimoc y como veis abajo, primera época. Resulta que yo no lo recordaba, o no sé si lo sabía, pero si lo sabía no lo recordaba. Resulta que Cimoc
tuvo una primera época antes de ser editado en Norma. Y tuvo una primera época que aquí la veis, y este es lo que contiene. Y mirad qué joyita, y con esto se presentaron. Y la verdad es que fue toda una sorpresa. Al final, pues mira, vinieron con este ejemplar de CIMOC que está, como veis, encuadernado. Esto, pues la persona, el propietario, el anterior propietario, pues decidió ponerle tapas, que era pues una cosa también muy común en los años 80, no sé por qué, todo el mundo le ponía tapas a todo, cosa que ahora lo hemos dejado de hacer. Por ejemplo, Puntúa tiene buena parte de su colección, la tiene encuadernada. Yo no tengo nada encuadernado, pero muchas veces he pensado en encuadernar alguno de mis grapas, ¿no? de mi comic book. Entonces, como veis, pues mira, aquí tenéis, son historias de fantasía, y la verdad es que es una joya. Fueron, como os digo, creo que fueron 10 números, efectivamente, 10 números, y pues publicaban, por ejemplo, Perro de Estroncio, que es una serie de John Wagner con dibujos del español Carlos Ezquerra, que son los mismos que crearon al Juez Dredd, y bueno, una serie de historias entre fantasía y ciencia ficción. Aquí incluso pues también es verdad que solían ser un poco eróticas, ¿no? Porque en aquella época pues el cómic erótico era muy habitual. Mirad qué portadas. Hoy no lo quiero abrir mucho porque no quiero que se me vaya por ahí, pero bueno, aquí tenéis, mira, dicen que historias de Ezquerra, Alfonso Font, Fernando Fernández, Redondo, también Esteban Maroto. Y bueno, pues fue un sorpresón. La verdad es que es una joya, y he empezado a leérmelo ya y lo estoy disfrutando un montón, esta primera época de CIMOC. Así que nada, pues estuvimos tomando unas cervezas, luego en un momento dado nos subimos a casa y de repente, no sé por qué, me dicen de entrar en una habitación de aquí de casa. Y cuando de repente entro en la habitación me encuentro 2 cajas y me dicen, abre las cajas. Y bueno, las cajas las tenéis aquí. Estas son las cajas, y como veis, las 2 cajas contienen la colección completa, la segunda época, digamos, de CIMOC. Desde el primer hasta el último número. Aquí en esta caja primera hay 100 ejemplares, y en esta segunda hay 75 ejemplares, o 76, porque fueron 176. De manera que al final me la jugaron y me regalaron la colección completa de CIMOC, de la que ahora soy su orgulloso propietario, y tengo unos amigos, Sergio y Antonio. Antonio, al final, lo que él me quiso regalar fue esta primera época, que ya os digo que yo no la recordaba. Yo no me acordaba que había esta primera época. Y Sergio me ha regalado la colección completa de CIMOC. Aquí tenéis el primer número de CIMOC. Como veis, páginas en blanco y negro, páginas en color. Mirad qué maravilla. Esto se llama el Mercenario, que es del ilustrador español Vicente Segrelles. Veis ahí un poquito de reflejo, pero como veis, la calidad de los dibujos son excepcionales. Así que tengo aquí, por ejemplo, el número 2, y tengo desde el primer hasta el último número, el número 176, que salió como extra por 1.300 pesetas, con dibujos, como veis, de Azpiri, de Book, de Font, Miñola, Torres, Abolí. Así que, pues, imaginaos mi sorpresa al encontrarme esto en casa. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo aparecieron estas cajas en casa? Pues resulta que yo estaba grabando el otro día un podcast con Puntúa, concretamente creo que fue el último Imprescindibles, el último especial de Imprescindibles que hicimos, el último podcast que hay ahora mismo publicado seguramente. Estaba yo en la habitación grabando, me cerré la puerta, y en un momento dado Sergio y Antonio, confabulados, en complot, como decía el José Tojeiro, en complot con mi mujer, pues entraron en casa, dejaron las cajas allí y se fueron corriendo. Y luego por la tarde vinieron al barrio, y como si nada, y lo único que decían era esto, me regalaron esto, y decían, pero es raro que querías, ¿sabes qué querías? Y yo, joder, pues mira, pues yo no me acordaba que esto existía. Pues claro, pues sí, claro que sí. Y dije, os pedí que no me lo regalaréis, pero bueno, pero os lo agradezco un montón.
Y bueno, pues al final sí me lo han regalado. Me regalaron encima esta primera época que yo no recordaba. La segunda época, que como veis, la tenéis ahí entera. Ahí enterita. Esta colección completa de CIMOC, que ha sido un regalazo, porque mi amigo Sergio se empeñó en regalármela. Y yo ahora mismo, pues aunque me cabré un poco con él, porque le dije que vaya regalos, pero ¿qué queréis que os diga? Que me voy a echar a leerlo, que tengo unas ganas tremendas de leérmelo, que me encanta y que quiero un montón a esta gente. Así que nada, me voy a poner a leer, que anda que no tengo temas para leer. Las historias largas que vayan apareciendo, que me vaya leyendo y que sigan en catálogo, pues las iremos reseñando para que sepáis cómo están y para que sepáis que podéis compararlas, porque mucho de esto se ha publicado posteriormente en álbumes, tanto en la colección de CIMOC Extracolor, que ahora se llama colección Extracolor, o en otras colecciones. Incluso hay historias que ya han aparecido en otras editoriales, que ya no son norma y se han reeditado en Astiberri, por ejemplo. Pues eso os lo iremos reseñando para que sepáis si merece la pena, que seguro que sí, porque es material buenísimo, y así pues sabéis si lo tenéis que comprar o no, que ya os digo que casi todo merecerá muchísima pena. Así que nada, que tener amigos para esto, ¿no? Que bueno, beso a Sergio, otro para Antonio y un saludo a vosotros. Y nada, que me quedo aquí con mis CIMOC, que tengo mucho para leer. Cuidaros mucho. Hasta luego.